Bueno, hoy vamos a continuar con lo que habíamos empezado en la última videoconferencia, que tiene que ver con la lectura o interpretación de gráficos. ¿Tá? Habíamos estado viendo cómo a partir del gráfico de una función, un gráfico bastante complejo, es posible determinar una serie de cosas de la función de sumo interés. Entre ellas, por ejemplo, habíamos visto el dominio. Recordábamos que el dominio de una función venía dado por los valores de la variable independiente para los cuales la función existía, y que cuando el dato de que se dispone de una función es su gráfico, no su fórmula matemática, el dominio es posible determinarlo haciendo una lectura sobre el eje de abscisas. Buscamos sobre el eje de las X por qué puntos del eje de las X se estaría levantando una asíntota vertical, una recta paralela al propio eje de las Y, que veríamos que el dibujo no estaría tocando ni cortando nunca. Así vamos a hacer la lectura del dominio. Otra de las cosas que habitualmente nos interesa sacar de este tipo de gráfico es la lectura de su signo. Y habíamos estipulado que cuando vamos a estudiar el signo de una función, lo que nosotros hacemos es, sobre un eje de abscisas, colocar entonces los puntos y o zonas de no existencia que hayamos leído primero. Luego agregamos las raíces que venían dados por los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, o los puntos donde el gráfico, digamos, toca y rebota en el eje de las X, como vamos a ver ahora después, y además colocábamos el signo propiamente dicho, recordando que en una zona el signo va a ser positivo si el dibujo aparece por arriba del eje de las X, y va a ser negativo si el dibujo aparece por debajo. Bien, otra de las cosas importantes que habíamos visto cómo determinar era lo que se llamaba la variación, ¿tá? O también podemos llamarla crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Qué es lo que nosotros colocamos sobre el eje de abscisas cuando me piden estudiar la variación? Bueno, volvemos a colocar los puntos y o zonas de no existencia que hayamos determinado, y los puntos en los que el gráfico sufre un cambio de comportamiento en cuanto a su crecimiento y decrecimiento. ¿Está claro? Esos puntos especiales donde la función cambia de comportamiento en cuanto a si venía creciendo y pasa a decrecer o viceversa, se van a conocer en realidad con el nombre de puntos singulares. Dentro de esos puntos singulares estarían los extremos relativos, ¿tá? Aquellos cima redondeada de montaña o valle redondeado de montaña. Pero también puede haber un punto puntiagudo, que no sería un extremo relativo, en el que puede darse un cambio en el comportamiento de crecimiento o decrecimiento sin que sea este punto un máximo o un mínimo relativo. Por eso en general esos puntos se llaman singulares. Después vamos a ver los puntiagudos en particular, qué nombre especial tienen. Bien, después habíamos visto también la determinación de los extremos relativos propiamente dicho, ya hablamos de que eran máximos y o mínimos relativos, cima de montaña redondeada, valle de montaña redondeado. Hablamos también de los puntos de inflexión, dijimos que eran puntos donde la función sufría un cambio de comportamiento, pero no en cuanto a su crecimiento o decrecimiento, sino en cuanto a su concavidad. ¿Tá? A un lado del punto, la función, por ejemplo, está contenta, con una concavidad positiva, y del otro lado está triste, concavidad negativa, o viceversa. Esos eran puntos de inflexión. Ahora los vamos a ir marcando. Y después habíamos estado hablando de la presencia de asíntotas. Habíamos dicho que las asíntotas eran de tres tipos: las verticales, que las detectás cuando estudias el dominio, eran rectas paralelas al eje de ordenadas o el propio eje de ordenadas; asíntotas horizontales,
paralelas al eje de las X, o el propio eje de las X, y luego asíntotas oblicuas, que son rectas a las que la función podría tender a pegarse cuando me corro hacia los extremos, hacia el más o hacia el menos infinito, y que respondían en general a esta fórmula. Y igual m por x más n, donde el m y el n habíamos dicho, y lo vamos a ver más adelante en detalle, que pueden ser determinados mediante estos límites. ¿Tá? Pero habíamos visto que en este tipo de ejercicio, donde tú no tenés la fórmula de la f de x, el m y el n de las asíntotas oblicuas no las podés sacar de este modo, y habíamos visto entonces la alternativa de sacarlos del propio gráfico. Bien, esto es una recopilación de todo lo más importante que habíamos punteado en ese ejercicio que habíamos discutido. Y había quedado pendiente un ejercicio 2 para estudiar todo lo que está abajo, ¿tá? Si alguno lo intentó, entonces ahora lo vamos a corregir, pero también ahora les estoy adicionando un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. ¿Está claro? Obvio que todos estos hoy no los voy a discutir. Yo voy a discutir, vamos a corregir el 2, el 3, y si me da tiempo, haremos el 4 también. Y los otros quedarán por cuenta de ustedes, ¿está? Después veremos, cuando hagamos entonces la corrección, a qué vamos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces por el ejercicio 2. Lo que te piden hacer es todo esto que está acá, ¿está? Bueno, entonces, lo primero que me piden determinar es el dominio. Después más abajo tienen todo escrito. Yo ahora voy a dejar en pantalla la gráfica y voy a ir mencionando verbalmente. Después abajo, vuelvo a repetir, abajo tienen esto que ahora voy hablando verbalmente, lo tienen todo escrito aquí. ¿Está claro? ¿Está? Tienen el 2, tienen el 3 y creo que les puse el 4. ¿Está? Así que yo voy a dejar fija la gráfica en pantalla y voy a ir hablando sobre todo eso. Vamos a ir haciendo juntos la lectura del gráfico para que no quepan dudas. Muy bien. Lo primero que me piden hacer es estudiar el dominio. Entonces, voy a recordar que el dominio de la función, cuando el dato que tengo es la gráfica, lo voy a leer sobre el eje de abscisas. Lo que yo voy a buscar son puntos sobre el eje de las X por los cuales se estaría trazando una recta paralela al eje de las Y, y que esa recta el futuro dibujo no lo va a cortar ni tocar nunca. Bien, vamos a observar que ustedes tienen acá una asíntota vertical por menos 5, después tienen el propio eje de la Y, que si se fijan, acá la función tiende a arrimarse por la izquierda, pero no llega a tomar nunca un valor en 0, por la derecha tampoco, y después tienen otra asíntota vertical en 4. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales, excepto menos 5, 0 y 4. ¿Qué es lo otro que me piden estudiar? El signo. ¿Qué es lo que yo voy a colocar sobre un eje de abscisas? Voy a colocar estos mismos puntos de no existencia que acabo de marcar, menos 5, 0, 4, voy a colocar un no existe arriba. Voy a tener que agregar también lo que serían raíces de esta función, aparecen como cortes del gráfico con el eje de las X, o sea que hay una raíz en menos 4, pones el menos 4 y un cerito arriba, aparece una raíz en 1, aparece una raíz en 7 y aparece una raíz en 9. ¿Tá? Y luego van a tener que incorporar en cada zona un signo de acuerdo a si el dibujo aparece por arriba o por debajo del eje de las X. Entonces, del menos infinito al menos 5, la gráfica está por arriba del eje. En esta zona vas a asignar un más. Entre menos 5 y menos 4 tenés dibujo por abajo del eje. En esta zona corresponde un menos. Entre menos 4 y 0, dibujo por arriba del eje, voy a asignar un más, y así voy haciendo el barrido de esta gráfica, que recuerden siempre se hace de izquierda a derecha, ¿tá? Para determinar o decidir el signo. Bien. Punto 3.
¿Está? En el punto 3, acá aparece el estudio de la variación, del crecimiento y del decrecimiento. ¿Qué necesito yo para estudiar la variación? Otra vez un eje de abscisas sobre el que van a colocar los puntos de no existencia, o sea, vuelvo a colocar el -5 con un no existe arriba, el 0 con un no existe arriba, el 4 con un no existe arriba. Luego voy a tener que introducir los puntos donde hay un cambio en el comportamiento de la función, pero un cambio en cuanto a si crece o decrece. Entonces vas a tener que agregar este punto, que tiene abscisa -2, vas a tener que agregar este punto, que tiene abscisa 6, y vas a tener que agregar este punto que tiene abscisa 8. Y entonces volvés a hacer el barrido de izquierda a derecha. Hasta el -5, moviéndonos de izquierda a derecha, en este sentido, la función crece. Entonces, como recordarán, voy a tener una flecha, acá está lo del crecimiento, del -infinito al -5 la función crece. Recuerden que la inclinación de la flecha me va a ir marcando que la lectura es de izquierda a derecha, porque la punta de la flecha aparece del lado derecho. Eso te marca que vos empezás la lectura de la flecha de este lado y vas hacia allá, o sea, cumple con el sentido del movimiento. Y bueno, y así vas siguiendo la lectura de tu gráfico para decidir si crecías o decrecías en cada intervalo. Ahí va. Fíjense en que del -5 hasta este -2, moviéndonos de izquierda a derecha, la función viene creciendo, luego decrece, luego arrancando de este lado la función va a crecer hasta el 4, va a decrecer hasta el 6, crecer hasta el 8 y decrecer en adelante. Y ahí tienen el estudio de la variación. ¿Está? Bien. Vamos después a el valor de estos límites, límite de la función cuando x tiende al más infinito. Si yo me corro hacia el más infinito, cuanto más a la derecha estoy, tu gráfico se va hacia el menos infinito. Después, ¿qué pasa cuando me corro para el menos infinito? Fíjate que si vos te corres para el menos infinito, o sea, hacia la izquierda, voy hacia el menos infinito, el correspondiente f de x tiende a pegarse al eje de la y, o sea que tiende a tomar en el eje de la y el valor 0, pero se está arrimando por arriba del horizontal. El resultado de este límite, cuando x tiende hacia menos infinito, es entonces 0 más. ¿Tá? Me estoy arrimando al 0 en el eje de las y por arriba del eje de las x. Ese más, como exponente superior en un resultado, indica que me arrimo por arriba. Bien. Después me piden el límite de la función cuando x tiende a 4 por derecha. Me especifican por qué lado me arrimo al 4. Así que si yo voy hacia el 4 por la derecha, voy hacia el 4, el correspondiente f de x tiende a tomar este valor, que en el eje de la y sería 0, ¿tá? Tiende a tomar el valor 0, pero ahora te estás arrimando por debajo de la horizontal. Por eso el resultado va a ser 0 menos. Un menos como índice superior en un resultado indica que te estás arrimando a ese valor por debajo. Bien. ¿Qué pasa cuando me arrimo al 4 por la izquierda? Si yo me arrimo al 4 por la izquierda, voy hacia el 4, la correspondiente f de x se va hacia el más infinito. ¿Qué pasa si me arrimo al 0 por derecha? Voy hacia el 0 por la derecha, voy hacia el 0 por derecha, el correspondiente f de x se va hacia el menos infinito. Y si me arrimo al 0 por izquierda, voy hacia el 0 por izquierda, el correspondiente f de x tiende a tomar este valor, que en el eje de la y es 0, pero ahora se está arrimando por arriba del horizontal, o sea que sería un 0 más. Bien. ¿Qué pasa cuando me arrimo a -5 por derecha? Hacia el -5 por derecha, voy así, hacia el -5, el correspondiente f de x se va al menos infinito. Y si me arrimo al -5 por izquierda, el correspondiente f de x se va hacia el más infinito.
Bueno, ¿qué pasa con el límite de la función cuando me arrimo al menos 2 por derecha? El menos 2 está acá. Voy hacia el menos 2 por derecha. Respeten en qué sentido se mueven. Voy hacia el menos 2. El correspondiente f de x tiende a tomar este valor, que en el eje de la y es 4, pero se está arrimando por debajo de una horizontal, de una paralela al eje de las x, que pasa justamente entonces por ese 4. Me arrimo por debajo, por eso el resultado es 4 menos, 4 por debajo. Bien, coordenadas de extremos relativos. Bueno, acuérdense que dijimos que un máximo relativo es cima de montaña redondeada. Entonces, acá hay un máximo relativo. Las coordenadas son -2, 4. Siempre primero la abscisa, después la ordenada. Y acá hay otro máximo relativo, 8, 2. Tienen acá un mínimo relativo, valle de montaña redondeado, en el eje de las X es 6, en el eje de las Y es -2. Y ahí tendrían extremos relativos. Y acá vienen lo que decíamos hoy, puntos de inflexión, puntos donde la función cambie de concavidad. Acá hay uno. A la izquierda de este punto vengo con concavidad negativa, estoy triste. Después de este punto, a la derecha, fíjense en que esta curva parecería, si la continuás, que tiene concavidad positiva, está contenta. O sea, triste a la izquierda, contento a la derecha, cambio de concavidad en este punto, esto es un punto de inflexión. Sus coordenadas son -1, 2. Pero acá hay otro punto de inflexión. A la izquierda vos estabas triste, si vos seguís la curvatura ves que estabas triste. A la derecha, si yo continúo la curvatura, estaba contento. Este es un punto de inflexión de coordenadas 2, 2. Acá hay otro. Tienen que estar muy atentos porque a veces tengo que ser muy atento al dibujo. Según la escala que tenga, puede pasar más o menos desapercibido. Acá estoy, a la izquierda del 5, con una curva que tiene concavidad negativa, triste, a la derecha estoy contento. Punto de inflexión de coordenada 5, -1. Y acá hay otro. Vos estabas a la izquierda contento, a la derecha triste. Este es un punto de inflexión que tiene coordenadas 7, 0. Y con eso terminan con todo lo que se les pedía en este ejercicio. ¿Hay alguna duda entonces al respecto? ¿Tienen escrito? Sí, Vuelvo a repetir más abajo todo. ¿puede bajar abajo al punto donde indicaba cuándo crecía y cuándo decrecía? ¿Acá? No, abajo, o sea, el resultado más bien. Sí, ahí. Claro, ahí puso -2 como raíz, ¿puede ser? No, lo que pasa, no. Las raíces las lees cuando hiciste signo. El signo, sí. El cerito que se pone acá cuando estudiamos la variación es porque yo les había dicho que la variación se vinculaba con una nueva herramienta matemática que van a ver después, que es la derivada primera. En Ah, realidad, quien se va a hacer cero en este puntito es la derivada primera, ¿está? O sea, no claro. es -2 es raíz, sí, pero no de la función, de la derivada primera. -4 es raíz de la función porque este es el signo de f. Este no es el signo de f. Después, más adelante, van a aprender que este es el signo de f', que es la derivada primera. ¿Está Está, claro? sí, ahora sí. Bueno, ¿Está? gracias. Bien. Acá en el punto 4 recuerden que puse no corresponde porque el 4 no aparecía. Yo originalmente, justamente, les hablaba de derivada primera y derivada segunda, que vamos a ver después. Bueno, voy ahora a el gráfico siguiente, que es el 3. Déjenme subir, es este. ¿Está? Bueno, a él quiero todas estas cosas. Siempre arrancás haciendo dominio, signo de la función, variación. Bueno, entonces, a ver, para leer el dominio de esta función, voy a buscar sobre el eje de las X, este es el eje de las X,
¿Por qué puntos aparecen trazadas rectas paralelas al eje de la Y que el futuro dibujo no vaya a cortar ni tocar nunca? Aparece acá, en -6, una asíntota vertical. Aparece acá, en el propio eje de la Y, una asíntota vertical. Aparecen 5 y aparecen 8. Ergo, el dominio de esta función son todos los reales excepto -6, 0, 5 y 8. ¿Está claro entonces? Bien. Siguiente punto, me piden estudiar el signo de esta función. Entonces yo voy a colocar sobre el eje de abscisas, sobre el eje de las X, digamos, los puntos de no existencia que detecté antes, o sea, voy a poner el -6 con un no existe arriba, el 0 con un no existe arriba, el 5 con un no existe arriba y el 8 con un no existe. ¿Qué más voy a agregar? Los puntos donde hay un cambio en el comportamiento, que tenga que ver con crecimiento y decrecimiento. Entonces tenés que agregar este punto, -7, porque acá antes de él venías creciendo, después decreces. Este punto, que coincide con donde tenías una raíz, después lo vamos a ver, ¿está? Estoy hablando de la variación. Ah, no, perdón, les estaba hablando del signo. En el signo iba el -6, el 0, el 5 y el 8. Las raíces, que son -4, una pequeña aclaración. Cuando el dibujo toca y rebota en el eje de las X, acá tienen una raíz de multiplicidad par. Puede ser doble, cuádruple, sextuple, en fin. En principio es multiplicidad par. No te puedo decir si es doble o cuádruple, porque no tengo la fórmula matemática de la función que me permita detectar si eran 2 veces la raíz -4, si es 4 veces o más. Después tienen una raíz en -1, una raíz en 4, una raíz en 6. Y van haciendo el barrido de izquierda a derecha y van a ir entonces viendo si el dibujo está por debajo del eje de las X, el signo es negativo, si está por arriba es positivo, y así recorren todo el gráfico en el sentido correcto. Ahora sí, voy al punto 3, que era la variación. En la variación van a colocar otra vez los puntos de no existencia y en lugar de las raíces que iban en el signo, vas a colocar los puntos donde la función tuvo un cambio en el comportamiento, en cuanto a si venía creciendo y pasa a decrecer o viceversa. Entonces tenés que agregar el -7. El -4 coincide con una posición de una raíz, ¿tá? Después el -2, ¿tá? Venías antes del -2 creciendo y después pasás a decrecer. El 2, antes de él venías decreciendo, después creces, y nada más. ¿Tá? Repito, los puntos de no existencia, después el -7 donde hay un cambio, el -4 donde hay un cambio, el -2 donde hay un cambio, y el 2. Y hacen el barrido como siempre. Hasta el -7 la función crece, del -7 al -6 decrece, del -6 al -4 decrece, del -4 al -2 crece, luego decrece hasta el 0, del 0 al 2 decrece, crece hasta el 5, decrece siempre hasta el 8 y pasa a crecer del 8 al más infinito. ¿Está? Eso es variación. El 4 no está, me voy al límite hacia el más infinito. Fíjense que si yo me corro al más infinito, voy hacia la derecha. Cuanto más a la derecha estoy, el correspondiente f de x tiende a pegarse a este punteado, que sería una recta horizontal. Acá aparece una asíntota horizontal, una recta paralela al eje de las X a la cual el dibujo tiende a pegarse cuando te corres hacia el más infinito. ¿Tá? Entonces, el límite de la función cuando X tiende a más infinito sería -4, y te estás arrimando a esta asíntota horizontal por debajo de ella. O sea que sería -4 menos, ¿tá? Como índice superior. ¿Qué pasa cuando me corro hacia el menos infinito?
Si la función se corre al menos infinito, o sea, cuanto más a la izquierda estés, tu correspondiente f de x tiende a irse lentamente hacia el menos infinito. Bueno, después me pide el límite de la función cuando x tiende a 8 y no me aclaran por qué lado me arrimé a 8. Así que ustedes ahí van a abrir una llave, van a calcular qué pasa cuando me arrimo al 8 por derecha, al 8 por izquierda, y van a recordar aquel teorema que plantea que para que exista el límite finito de una función para una cierta tendencia, los dos límites laterales tienen que existir, ser finitos e iguales. Entonces, si yo me arrimo al 8 por derecha, la función tiende al menos infinito. Cuando me arrimo al 8 por izquierda, se va también al menos infinito. La conclusión va a ser que el límite de la función cuando x tiende simplemente a 8, no existe el límite finito porque los límites laterales, aunque dieron iguales, ambos menos infinito, recuerden que el teorema habla de que tienen que ser finitos, iguales y finitos. Recuerden que los infinitos no son comparables, yo no sé cuán menos infinito es cada uno. Bien, después te piden, cuando me arrimo al 5, otra vez no me dijo por qué lado me arrimo, voy a abrir una llave, voy a calcular los dos límites laterales. Si me arrimo al 5 por derecha, la función se va hacia el más infinito. Si voy hacia el 5 por izquierda, más infinito también. Otra vez la conclusión va a ser que no existe el límite finito para x tendiendo a 5, porque esos límites laterales, ahí va, estaría acá lo que les decía, si bien los dos límites laterales dan iguales, no son finitos. Yo no sé cuán más infinito es cada uno de estos, así que la conclusión que tienen que poner es que no existe el límite finito. Después te piden calcular cuando me arrimo al 0, obvio que no te aclara por qué lado, entonces vas a tener que hacer el desglose por ambos lados. 0 por derecha. Cuando voy hacia el 0 por la derecha, la función tiende a tomar en el eje de la y el valor 0, tiende a tomar el valor 0 por debajo del eje. Por eso es 0 menos el resultado. Cuando me arrimo al 0 por izquierda, cuando voy hacia el 0 por izquierda, el correspondiente f de x se va al menos infinito. Los dos límites laterales nos dieron distintos, no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 0. Después te pide lo mismo cuando me arrimo al menos 6, no aclaro por dónde, abro una llave, calculo los dos límites laterales, menos 6 por derecha es más infinito, menos 6 por izquierda es menos. Y bueno, recordar que esto, límite de un f de x sobre x, era la m de una asíntota oblicua. En este caso sería la asíntota oblicua que hay hacia el menos infinito. Fíjense que hacia el menos infinito aparece esta asíntota oblicua. En este punto te estoy pidiendo su m, y en este el n. Entonces, como no puedo calcular el m y el n de esas asíntotas con los límites porque no tengo la fórmula de la función, lo voy a sacar del gráfico. Buscan dos puntos que aparezcan bien marcados en ese gráfico. Uno podría ser este, ¿está? Otro podría ser este que está acá. Este tiene coordenadas 0, 3. Este tendría coordenadas menos 6, menos 4. Y los hacen satisfacer la ecuación. A ver, voy a mostrarles ese planteo. Acá. O sea, la asíntota oblicua responde a esta fórmula general. El m y el n saldrán del dibujo. Entonces, busqué en el dibujo dos puntos bien marcados. Uno era este, así que si este punto pertenece a la asíntota oblicua, satisface su ecuación. Fíjense bien el planteo. Eso quiere decir que vas a ir a esta ecuación, vas a cambiar la x por 0 y la y por 3. En este caso, esto te da 0, ya te queda el valor de la n.
Este era el otro punto que aparecía bien marcado, que va a pertenecer a la asíntota, así que lo hago satisfacer. Cambio la x por menos 6, la y por menos 4 en esta ecuación. Ya cambio el n por el valor que hallé y puedo despejar m. ¿Tá? Entonces tengo la respuesta de la parte 11 y la respuesta de la parte 12. Recuerden que no siempre de repente de una ecuación ya te sale el valor de uno de los parámetros. A veces de acá lo que sacás es otra ecuación que tiene al igual que esta, m y n, y terminás haciendo un sistema. Todo depende de cómo sean los puntos que te dan bien marcados como para que tomes como referencia. Bueno, y como ya estoy sobre la hora, no me va a dar tiempo, acá tienen el paso a paso también del problema número 4 para que ustedes intenten hacer y entonces tengan de dónde corregir. Este es hasta el 4. El 5, el 6 y el 7 va a quedar por cuenta de ustedes. Si puedo después, subo en todo caso las respuestas de esos 3 que no van a tener a la plataforma para que ya les quede entonces todo esto corregido. Lo que yo voy a hacer la próxima videoconferencia, recuerden que este viernes no hay, porque tengo todo el día reunión de profesores, ¿tá? La otra semana empiezo con la cuarta regla para levantar indeterminaciones, o sea, retomo el repartido voluminoso y voy a ir hacia los ejercicios que van del 58 en adelante. ¿Tá? Así que, vuelvo a repetir, completen los repartidos, ¿tá? Hasta el 57 seguro, y abóquense a estudiar en detalle. Entonces, a esta altura ya tienen el primer PDF, el segundo PDF, y ahora entren en el tercero, donde tienen definición de infinitos, infinitésimos, comparación, y justamente en eso versa la cuarta regla para levantar indeterminaciones. ¿Alguna duda?